Hola, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos ustedes, sus familiares, estén bien. Ayer vi las noticias y vi que creo que está la cosa fea por allá. Espero que pueda ir mejorándose de a poco y bueno, a cuidarse nomás, ¿sí? Ok, vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver un ejemplo más sobre invariantes, ¿ok? Y luego vamos a empezar a ver el tema de ordenación, ¿ok? También recuerden que el día de hoy, al mediodía, vamos a publicar el ejercicio que se va a desarrollar esta semana. ¿Ya? Eh, Mediodía, 12 del mediodía, nosotros estamos publicando qué ejercicio se desarrolla y, y eso. ¿Ok? Profesor, Bien. ¿cuál era el plazo de entrega de este ejercicio? Este ejercicio se entrega hasta mañana miércoles a la medianoche. Ah, ya, ¿Ya? gracias. Se entrega hoy mediodía, perdón, nosotros damos el enunciado hoy día mediodía y se entrega mañana a la medianoche. Los auxiliares, los ayudantes van a revisar estos ejercicios prontamente. La idea es tener el feedback el día jueves y en caso de que tengan opción a reentrega, la pueden hacer hasta el día domingo. ¿Ok? Ese es el timeline. ¿Ya? Ok, Gracias. ok. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Ok, si no hay ninguna pregunta, igual luego me pueden comentar al final de la clase tal vez si tienen alguna duda o si quieren hacer alguna pregunta con respecto a la tarea también la podemos ir viendo luego al término de la clase. ¿Les parece? Ok, entonces déjenme compartir mi pantalla. Ok, y porfa me avisan si pueden ver. Tengo abierto un notebook ahora. Sí lo ven, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Ok, bueno, hoy día vamos a partir con un ejemplo más de invariantes. ¿Sí? Es un ejemplo que está en el apunte, pero nosotros lo vamos a ir haciendo por aquí. ¿Ok? Bien, el problema es el siguiente. ¿Sí? Les voy a explicar primero cuál es el problema que queremos resolver y luego vamos a pensar en cómo es el invariante y finalmente vamos a ver la implementación. ¿Ya? Em, supongamos que, supongamos que yo tengo un arreglo, ¿sí? Supongamos que tengo un arreglo de números, ¿de acuerdo? Y este arreglo de números obviamente tiene datos desordenados, o sea, es un arreglo que puede venir de cualquier forma, en cualquier orden, ¿sí? Este arreglo va a ser nuestro arreglo A, y yo además lo que tengo es un número P, ¿ok? Un número P, ¿de acuerdo? Lo que quiero es lograr lo siguiente. Quiero lograr que el arreglo esté partido en dos, ¿de acuerdo? De manera que los elementos que son menores a P estén en una parte del arreglo y los elementos que son mayores a P estén en otra parte del arreglo. O sea, quiero separar como a la izquierda de una determinada posición todos los elementos que son menores de P y a la derecha todos los elementos que son mayores a P. Vamos a asumir para este problema que por ahora que no hay elementos iguales a P, ¿ya? Sin embargo, ese caso se va a resolver fácil después. De hecho, este algoritmo lo vamos a utilizar luego para un algoritmo de ordenación que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo podríamos nosotros resolver este problema? ¿Alguien tiene alguna idea cómo podemos resolver este problema?
Profe, ¿Sí? em, podría ser, bueno, empezar el número P se conoce, el número P se conoce antes más, ¿no es cierto? Sí, ¿Cómo se sí. inicializa? Es un parámetro que ingresa al algoritmo. Ah, en ese caso se podría empezar a revisar los elementos que están justo a su izquierda y a su derecha para ver si los mueve o no. Ya, ok. Es una opción. La otra es Ojo que, ojo que, empezar. ojo que los elementos están desordenados en el arreglo. ¿De acuerdo? Sí, bueno, la otra, entonces la otra opción sería como empezar desde el primer elemento de la regla para ver si lo mueve a la izquierda, si lo deja ahí o si Ujú. lo mueve a la derecha de P. Ya, ya, ok. Ok, miren. eh, vamos a pensar, vamos a pensar en una forma o en una estrategia o en una propiedad de este problema que podríamos utilizar para resolverlo. ¿De acuerdo? Esto, a este problema se le llama el problema de la partición. Y de hecho hay un algoritmo que es muy conocido, que lo vamos a ver también cuando veamos Quicksort principalmente, que es em, el algoritmo, oh, perdón, que es el algoritmo Joare. ¿Ok? El algoritmo Joare dice lo siguiente, ¿sí? Voy a ponerlo por acá. Ok, esto es Joare. Joare, ¿ya? El algoritmo Joare parte de la siguiente propiedad del problema, ¿sí? En algún momento yo voy a tener mi arreglo, ¿de acuerdo? Y fíjense que en algún punto parcial de lo que yo quiero hacer, ¿sí? Yo lo que quisiera es que en algún momento yo estoy particionando, o sea, igual estoy particionando el arreglo, pero yo tengo un bloque de elementos que ya sé que son menores que P, y tengo un bloque de elementos que ya sé que son mayores que P. ¿De acuerdo? Es como que estas dos particiones igual van a ir creciendo, pero la idea es que yo quiero saber cuál sería la propiedad que se tiene que mantener para que este problema se pueda resolver iteración a iteración, ¿ya? Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a asumir que hay una partición que ya está ordenada por un lado, o sea que ya están los menores a P por un lado, los mayores a P por el otro, y además de eso, voy a utilizar aquí dos índices, el índice I y el índice J, ¿sí? El índice I y el índice J. Oh, perdón. Por alguna razón, esto no está sincronizando, déjenme ver. Ya, yo estaba haciendo algo como esto, ¿ya? Tengo por aquí la partición, ¿ok? Por aquí van a estar los elementos que son menores a P. Por aquí van a estar los elementos que son mayores a P. ¿De acuerdo? Y aquí yo voy a colocar dos variables, la variable I y la variable J. Uy, ahí apareció justo. ¿Sí? Por alguna razón está sincronizando mal mi cosa. Ok. Tengo una posición I y una posición J. ¿Ok? Una posición I y una posición J, en donde yo lo que voy a requerir en todo momento, ¿sí? Lo que voy a requerir en todo momento es que todos los elementos, perdón, todos los elementos A, desde la posición 0 hasta la posición I-1, ya son todos menores a P. ¿Ok? También voy a requerir que todos los elementos desde J más 1 hasta N-1, es decir, todos los elementos que están hacia la derecha, sean todos mayores a P. Y además voy a requerir que todos los elementos que están entre I y J, ¿okay? Todos los elementos que están entre I y J, ¿de acuerdo? Yo no sé todavía dónde van a caber. ¿Okay? Entonces, estos elementos que están entre I y J, yo los voy a marcar aquí con... ¿sí? Yo no sé todavía si esos elementos deben ir a la derecha o deben ir a la izquierda. ¿De acuerdo? Fíjense que lo que acabo de colocar aquí en pantalla es el invariante. ¿Sí? Es el invariante. Yo lo que quiero es que en algún momento haya una colección al inicio de la lista que sean menores a P, una colección al final de la lista que sean mayores a P,
y, y hay una colección intermedia de elementos que están fijados por estos índices IJ, en los que yo no sé todavía a dónde van a ir. Pero lo que sí sé es dónde empieza ese bloque intermedio. Yo sé dónde empieza en I, y yo sé que el bloque termina en J. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta, ¿cómo puedo hacer para mantener este invariante? Incluso cuando incluso cuando yo sé qué es lo que puede pasar con los elementos en la posición I y en la posición J. ¿Sí? Eso queremos ver. Bien, veamos. Por ejemplo, un posible caso, ¿sí? Un posible caso es que el elemento en la posición I, ¿ok? Un posible caso es que el elemento en la posición I sea menor que P. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se fijan? Yo tengo una colección de elementos acá menores a P, y además yo sé que el elemento que está aquí, el que sigue, también es menor a P. ¿Qué tengo que hacer en ese caso para mantener este invariante? Le sumo 1 ahí. Sumándole 1 ahí, garantizamos que el bloque de la izquierda todavía tiene elementos menores a P, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, lo único que bastaría para mantener el invariante en caso yo encuentre un elemento menor a P en la posición I es simplemente hacer I igual a I más 1. Y con eso estoy manteniendo el invariante por el lado izquierdo. ¿Cómo sería la condición para mantener el invariante por el lado derecho? Profesor, ¿a qué se refiere con invariante? Invariante es una propiedad, ¿cierto? Dijimos en la clase pasada que el invariante es una propiedad del problema que tiene que mantenerse durante toda la solución del problema, de manera que al finalizar ese algoritmo, nosotros tenemos la solución requerida. ¿Ok? Ah, ya. En el caso, por ejemplo, de la clase pasada vimos el caso de la potencia, ¿no? Entonces teníamos un invariante, ¿no? O sea, teníamos una propiedad. Decíamos que siempre la variable i era x elevado a la k veces porque el bucle iba avanzando con k, ¿no? Entonces, eso es una propiedad que nos indica cómo se va a ir resolviendo el problema, y lo que tenemos que garantizar todo el tiempo nosotros es cumplir con esa propiedad, porque así garantizamos que al finalizar el problema tenemos la solución requerida. ¿Ok? Em, de nuevo, ¿cómo podríamos hacer para mantener este invariante por el lado derecho? ¿Qué debería pasar para que el invariante se mantenga por el lado derecho? ¿Qué debería pasar con A sub j? Le restamos 1. ¿Pero cuándo? ¿Cuál es la condición para restarle 1 a j? Mayor a P. Mayor a p, ¿cierto? A sub j tiene que ser mayor a p, y entonces si eso pasa, lo que voy a hacer es j igual j menos 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, esto es el caso. Ojo, ¿qué pasa aquí? Lo que va a pasar es que si yo sé que el elemento i, si yo sé que el elemento i, este que está aquí, ¿ok? Es menor a p, significa que ahora todos los elementos, incluso hasta el elemento i, son menores a p. ¿Qué pasa si el elemento j es mayor a p? Significa que ahora todos los elementos, incluido el j, son mayores a p. Por lo tanto, fíjense que con estos dos pasos, eventualmente si suceden, yo lo que estoy haciendo es agrandando los tamaños de los elementos menores a p y los elementos mayores a p, y reduciendo la cantidad de los elementos desconocidos. ¿Ok? Sin embargo, hay un caso que falta, ¿cierto? ¿Qué caso falta? El caso en el que A sub i es mayor a p y A sub j es menor a p. ¿Cierto? Es el caso que nos falta, porque
hemos manejado ahora el caso en el que el elemento por la izquierda se mantiene donde está, el elemento por la derecha se mantiene donde está, pero ahora, ¿qué pasa si yo en algún momento ya no voy a poder mover más i y ya no voy a poder mover más j? ¿Cuándo pasa eso? Eso pasa cuando a sub i es mayor a p y a sub j es menor a p. O sea, tenemos elementos opuestos. ¿Ok? ¿Cómo puedo mantener el invariante en un caso en el que yo tengo un elemento aquí, en la posición i, tengo un elemento mayor a p y aquí tengo un elemento menor a p? ¿Cómo puedo solucionar este problema? ¿Cómo preservo? ¿Sí? ¿Los puedo intercambiar? Intercambiándolos, ¿cierto? Si los intercambio, ¿sí? Si los intercambio, quiere decir entonces que voy a preservar el invariante. ¿Por qué? Porque el elemento en A sub i era mayor a P, por lo tanto le estoy pasando al grupo de los mayores a P, y el elemento en J era menor a P, por lo tanto le estoy pasando al grupo de los menores de P. ¿Ok? Entonces aquí la estrategia simplemente sería intercambiar. ¿De acuerdo? Intercambiar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces fíjense, Profesor, ¿sí? disculpe, igual sería como la condición para que se intercambiaran, o sea, como que tendría que poner como para que el I pasara a ser J y el J I. Eh, para, in- para intercambiarlos podemos hacer lo siguiente, ¿no? Si yo tengo un elemento A sub i, esto es ya a nivel programación, ¿no? En Python, y quiero intercambiarlo con un elemento A sub j, entonces en Python yo puedo hacer esto, miren. En Python yo puedo hacer A sub i, coma, A sub j, ¿ya? Así como un par, igual le voy a poner A sub j, coma, A sub i, como un par, ¿sí? Eso podemos hacer en Python. ¿Sí? En Python yo puedo decir A sub i, A sub j, el par A sub i, A sub j es igual a sub j, A sub i. Y con eso estoy haciendo el intercambio. ¿Ok? Ah, ya. Gracias. ¿Sí? Eso, ojo, a nivel programación. ¿Sí? Aquí a nivel, para explicar solamente la propiedad, dijimos intercambiar. Ya lo vamos a ver ahora en Python, cómo lo solucionamos, con código. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? Tengo una duda, ¿Sí? que básicamente, ¿usted a qué se refiere cuando habla de una regla? Como específicamente, porque por ejemplo yo lo que entiendo por una regla hasta el momento es tal vez un objeto parecido a una lista, pero no sé muy bien específicamente qué es un arreglo. Sí, por ahora, en realidad para este algoritmo, por ejemplo, da lo mismo que sea una lista o un conjunto de números, ¿de acuerdo? Un arreglo propiamente como lo entendemos a nivel computación, ¿ya? Da lo mismo. Lo que nos interesa aquí es tener una colección de datos y en donde yo puedo indexar cada uno de los elementos de manera individual. En una lista yo puedo hacer eso, ¿cierto? En una lista yo puedo hacer, por ejemplo, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 5, ¿sí? Y mientras eso sea posible, yo puedo solucionar este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Esto es una lista, o en el caso más general, ¿no? Un arreglo es simplemente eh, una parte, o sea, es como una ubicación de la memoria en donde los elementos están almacenados uno después de otro, ¿no? Básicamente esa es la definición de un array o un arreglo, ¿ya? Profe, ¿Sí? pero a mí no me queda claro si es que eso no significa que los elementos que estén antes de P y los elementos que estén después de P sí estén ordenados entre No, ellos. no, Ah, no, no, ya. no. ¿Sí? Fíjense que el problema original era simplemente, estaba por aquí, ¿no? Yo quiero simplemente poner todos los elementos menores a P a un lado y todos los elementos mayores a P al otro lado. En ningún momento, para el problema, dijimos eso de que estén ordenados, ¿no? ¿Sí? O sea, simplemente quiero que todos los menores se agrupen a un lado y todos los mayores se agrupen a otro lado. El orden dentro de esos grupos no me interesa por ahora. ¿Ya? ¿Ok? Sí, profe. Sí, si no, estuviéramos resolviendo el problema de ordenación. ¿De acuerdo? Y el problema de ordenación es
un poquito más complejo todavía de lo que estamos haciendo aquí. ¿Ya? Aquí simplemente estamos queriendo hacer una división de esta lista, ¿ok? O de este array en dos partes. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? que acá no me queda claro en qué pasa si, por ejemplo, se da que el AI es mayor a P y el AJ también es mayor a P. ¿Qué pasa en ese caso? No va a llegar nunca a ese caso porque fíjate que primero están estas dos condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, si A sub, ¿Ya? si A sub I es mayor a P y A sub J es mayor a P, lo primero que se va a activar es esta condición que dice que si A sub J es mayor a P, voy a reducir el índice de J. Ah, claro, ya. Sí, ¿Sí? claro. Entonces, Por separado. por el otro lado, el A sub I se va a quedar ahí esperando. Ya, ya, ya. ¿Sí? Se va a quedar Sí, esperando claro. hasta que por el otro lado yo encuentre uno que sea menor. Cuando eso pasa, aplico la tercera regla porque se intercambian. ¿De acuerdo? Ya, sí. Gracias. Ya. Ujú. ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿Sí? y la lista que nosotros vamos a ordenar no puede tener al P, ¿cierto? No. No. Ah, ya. Una condición para, o sea, una condición para lo que estamos haciendo ahora solamente es que no existen elementos iguales a P. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver cuando nosotros hagamos quicksort y usemos el algoritmo de Hoare para ordenar, ¿sí? Vamos a ver que vamos a cambiar alguna de estas condiciones que estamos colocando aquí, de manera que podamos lidiar con elementos iguales a P. ¿Ya? Pero por ahora, para no complicarnos con el análisis, simplemente dijimos que no hay elementos menores a P. ¿Ya? Para el análisis. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, entonces, miren, si no hay preguntas, yo lo que quiero que hagamos antes de pasar a ver el código es, Cristóbal nos pregunta en este caso, ¿cuál es el invariante? El invariante es este. Lo voy a marcar aquí en verde, ¿ya? Este es el invariante. ¿De acuerdo? El invariante es, como les digo, el invariante es una propiedad. ¿De acuerdo? El invariante es una propiedad del problema y yo lo que tengo que garantizar cuando hago el algoritmo, lo que tengo que garantizar es que esa propiedad nunca deja de cumplirse. ¿De acuerdo? Nunca deja de cumplirse. Por eso es que si ustedes se fijan, las tres reglas que estoy colocando aquí, esta regla primero, esta segundo y esta después, las tres reglas, después de que se han ejecutado, todas hacen que esta propiedad se mantenga. ¿De acuerdo? Todas hacen que esta propiedad se mantenga. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante que yo preserve esta propiedad todo el tiempo? Fíjense que vamos a ver el caso ya de, vamos a hacer esto, miren. Yo tengo la lista, ¿sí? Los elementos, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos que ponernos a pensar en cómo esta propiedad va cambiando con respecto al tiempo, ¿ya? Por ejemplo, les pregunto, ¿cuál debería ser? En este caso, voy a poner caso inicial. Y entonces, ¿cómo debería partir I y cómo debería partir J? Aquí tengo el arreglo, la lista A, que empieza en la posición 0 y termina en la posición n-1. ¿Sí? Entonces, pregunta. ¿Cómo deberían partir los índices I y J? De tal Con forma. 0 y n-1. 0 y n-1. Perfecto. ¿Sí? Van a empezar con 0 y n-1. Fijémonos si la propiedad del invariante sirve.
¿Ya? Yo tendría I aquí y tendría J aquí, ¿cierto? Entonces, el invariante me dice, todos los elementos antes de I son menores a P. Como antes de I igual a 0 no hay ningún elemento, la propiedad se cumple. Todos los elementos mayores a J son mayores a P. En este caso, después de n-1, no hay ningún elemento, por lo tanto, se cumple. Además de eso, el invariante me dice, todos los elementos entre A sub I y A sub J todavía no saben a dónde se fue, a dónde están. Entonces, en este caso tenemos la lista completa A sub I, A sub J, desde A sub 0 hasta A sub I-1, n-1, no sabemos dónde están. ¿De acuerdo? Bien. Ya sabemos, por las propiedades que hemos visto aquí, que cada vez que yo ejecuto estas tres reglas, ¿sí? Cada vez que yo ejecuto estas tres reglas, cualquiera que sea el estado del problema, en la siguiente iteración se va a mantener. ¿De acuerdo? Un caso que me interesa particularmente es el caso final. O sea, ¿cuándo termina todo esto? ¿Sí? ¿Cuándo termina todo esto? Y, a ver, les pregunto si se imaginan cómo termina este algoritmo. Cuando J igual a I más 1. J igual a I más 1, ok. Vamos a colocar por acá esa propuesta, J igual a I más 1. Lo voy a colocar así para ver si alguien más está de acuerdo o qué otra idea se les ocurre. Pensemos un poco. J igual a I, nos dice Evelyn. J igual a I. Miren, vamos a dibujar ese caso aquí. ¿Qué significaría? Voy a tomar esta propuesta de Evelyn, ¿ya? Maximiliano también nos dice, ¿no? Cuando A sub I es menor a P y A sub J es mayor a P. ¿Ok? Voy a ponerlo por acá. A sub I es menor a P y A sub J es mayor a P. ¿Ya? Les voy a proponer lo siguiente, miren. Vamos a tomar como punto de partida esta propuesta de Evelyn. Supongamos, ¿ya? Supongamos que en algún momento I es igual a J. ¿De acuerdo? Eso significa que los dos índices llegaron al mismo lugar, exactamente al mismo lugar, y ahora tenemos que evaluar qué pasa con ese elemento. ¿Sí? ¿Qué podría pasar con un único elemento? Fijémonos en las reglas de aquí. ¿Sí? Podría pasar que ese elemento es menor a P. Y si ese elemento es menor a P, ¿qué va a pasar? Y se va una posición a la derecha. O sea, un posible output de este caso es que I aumente una posición y se vaya para la derecha. ¿Sí? El otro posible output es que A sub J sea mayor a P y por lo tanto J se vaya a la izquierda. El otro posible output es que J se vaya a la izquierda. ¿De acuerdo? El tercer caso no se podría cumplir porque esta condición requiere que hayan dos elementos distintos, claramente. ¿Sí? Entonces, miren, cuando hay un solo elemento y I y J se quedaron ahí en el único elemento, después de haberse ejecutado las reglas para ese único elemento, la salida o lo que va a pasar después es que se va a cumplir esta condición. I es mayor que J. Lo voy a encerrar aquí así. Porque ¿cuándo va a terminar el algoritmo? El algoritmo va a terminar cuando I haya sobrepasado a J. Que da lo mismo que J se haya ido para el lado izquierdo o que I se haya ido para el lado derecho. ¿De acuerdo? O sea, cuando se intercambian los índices, ahí se acabó el algoritmo. Porque no hay más elementos que analizar. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Profe, Sí. lo puede repetir de nuevo? Sí, sí, sí. Miren, estamos suponiendo el caso extremo.
el caso extremo es que el caso extremo es que el algoritmo ya trabajó de manera que ya tenemos un conjunto de elementos menores a P por un lado, y ya tenemos un conjunto de elementos mayores a P por el otro. ¿De acuerdo? Y lo único que me queda resolver es un único elemento que se quedó en medio como elemento restante. Eso significa que si esto ha pasado, entonces la posición I y la posición J están ambas en el lugar del elemento que le falta ordenar, o que le falta ordenar, ¿ya? Entonces, si ese es el caso, nos vamos a nuestras reglas, y nuestra regla me dice, primero, si el elemento en la posición I es menor a P, ¿qué pasaría si este elemento es menor a P? Si este elemento es menor a P, entonces, para que pueda formar parte del grupo de la izquierda, lo que tengo que hacer es aumentar I en una posición. Por eso I se pasó a la siguiente posición de la lista. Por el contrario, si A sub J es mayor a P, lo que hago es decrementar J. Entonces, en ese caso, J pasaría a esta posición. Son dos casos distintos, ¿ok? Sin embargo, el efecto es el mismo. I se puede ir una posición a la derecha o J se puede ir una posición a la izquierda. Cuando eso pasa, sucede que, ahora te respondo, Andrés, ¿sí? Quiero terminar la idea. Cuando eso pasa, significa que los índices I y J, se han superpuesto, se han cruzado. ¿Ok? Cuando los índices se crucen, lo cual significa que I es mayor a J, esa es la condición, cuando eso pasa, el problema habrá terminado. ¿Ok? El problema habrá terminado. ¿De acuerdo? Te respondo, Andrés. ¿Sí? Te Profe, respondo, pero Andrés. si uno le suma y le resta uno, ¿no quedarían en el mismo, no quedarían iguales? En vez de uno mayor a otro. Pero ojo, Valentina, que sucede o lo uno o lo otro. Ah, ya. ¿Sí? Porque ambas condiciones son excluyentes. Fíjate que en la primera yo digo que un elemento es menor a P, y en la segunda yo digo que el elemento es mayor a P. No podrían suceder ambas en el caso de que A y J están en la misma posición, porque es un solo elemento. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, Sí. o pasa uno o pasa lo otro. Entonces, si pasa lo primero, I se va una posición a la derecha. O si pasa lo segundo, J se va a una posición a la izquierda. En ambos casos, ¿sí? En ambos casos, cualquiera que sea, I y J se cruzan, ¿sí? I y J se cruzan, y termina siendo I mayor a J para el término. ¿Ok? ¿Ok? Le respondo brevemente a Andrés, que me había preguntado algo por el chat. El enunciado del problema en realidad no es ordenar. El enunciado del problema es este, ¿sí? Yo tengo una lista A de elementos desordenados y tengo un número P. Esa es la entrada. Lo que quiero hacer es dividir la lista en dos partes. Claramente hay un punto de corte, ¿sí? Pero yo quiero dividir la lista en dos partes. La primera parte contiene todos los elementos que son menores que P, no necesariamente ordenados, y la segunda parte contiene todos los elementos mayores a P, no necesariamente ordenados. ¿Ok? Ese es el enunciado. A este problema se le llama el problema de partición. ¿De acuerdo? El problema de partición. Ya lo vamos a ver. Lo vamos a utilizar, de hecho, como input para hacer ordenación luego. ¿Ya? Sí. ¿Sí? Es que hay algo que no me queda muy claro, que es cuando el algoritmo permuta las posiciones del arreglo. ¿Ya? Porque, Ok. por ejemplo, se supone que cuando, por ejemplo, I, en el caso de I, cuando son menores a P, Ujú, encuentra un número que es mayor a P, ujú, no ejecuta la función de que le sube el número, le suma un 1 ahí. ujú. Entonces después va a la otra Condición. condición Ujú. y empieza a ejecutarla hasta en el punto en que no se cumpla la condición de que sea mayor, o sea, menor a P. Entonces cuando ocurre el caso en que las dos cosas no se cumplan,
Ujú. Se intercambian los números. Sí, O sea, a lo que voy es que en el fondo P, o sea, P puede quedar en cualquier posición del arreglo, o sea, puede quedar muy a la izquierda, muy a la derecha. No es como que va al unísono, van como sumándose los unos cada vez. claro, es que fíjate que todo depende del valor de P, Claro, ¿sí? O sea, de hecho en tu lista, tú podrías tener, a ver, por decirlo el caso extremo, ningún elemento menor a P. y siempre se va a ejecutar Y sí, la sí, condición de que cumpla eso. sí, sí, siempre se va, siempre, o sea, siempre va a funcionar. Porque, miren, de hecho veamos ese caso, ya que lo propusiste, solamente para que quede claro, ¿sí? Cómo va funcionando el algoritmo. Imagínense, imagínense que yo tengo un arreglo o una lista, ¿ya? Y vamos a proponer el siguiente caso, como nos dijo su compañero. Todos los elementos son mayores a P, ¿de acuerdo? Todos los elementos son mayores a P. Entonces, al inicio, I va a ir en esta posición y J va a ir en esta posición, ¿cierto? Entonces, como todos los elementos son mayores a P, fíjense, aquí en mi pantalla, fíjense que esta primera condición nunca se va a cumplir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen con el ejemplo, porfa? Sí. ¿Sí? Si todos los elementos son mayores a P, esta primera condición nunca se va a cumplir. Por lo tanto, es como que de alguna forma yo ya fijé esa posición y nunca se va a mover. Quien sí se va a mover es J, porque como J siempre va a encontrar elementos mayores a P, entonces J empieza a moverse hacia atrás, hacia atrás. Voy a colocar acá, aquí estamos, ¿sí? J empieza a moverse, ¿no? Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que en algún momento va a llegar a esto, miren, ¿sí? Va a llegar a esa condición que hemos puesto hace un momento, en el que J es igual a I, porque J alcanzó la primera posición, ¿sí? Como incluso en ese caso el valor del elemento que está ahí es mayor a P, J tiene que retroceder. Y por lo tanto J va a retroceder ¿hasta dónde? Va a quedar algo como esto en nuestro algoritmo, ¿no? I va a ser igual a 0 y J va a ser igual a -1, porque va a tener que retroceder una posición. Incluso en ese caso extremo, miren, incluso en ese caso extremo, se cumple nuestra condición final de que I es mayor a J, ¿sí? Y igual se cumple nuestra condición de que todos los elementos que quedaron aquí en la colección son mayores a P, porque solamente hay mayores a P. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? una pregunta. Ujú. ¿No habrían como errores de sintaxis por el tema de que cuando llega el j igual a -1, después tomaría como el índice a de j menos, o sea, a -1, que sería como el último elemento de la lista? Ah, ya. Lo que pasa es que fíjate que si yo pongo simplemente la condición I mayor a J, yo estoy evaluando solo los índices, no estoy evaluando los valores en esas posiciones. ¿De acuerdo? O sea, simplemente estoy comparando dos números. Estoy comparando I, que tiene un valor de 0, con J, que tiene un valor -1. Ojo que no estoy comparando A sub I con A sub J. Ahí sí habría un problema. ¿Sí? Ahí sí habría un problema, porque A sub J no tendría nada. No hay nada en la posición -1 del arreglo, ¿no? Pero esa era mi pregunta, que cuando uno pone a de -1, en la posición -1, ¿consideraría el último elemento de la lista? Sí, pero fíjate que, como les digo, la condición no tiene que ver con los elementos almacenados en las posiciones, sino que la condición tiene que ver simplemente con las posiciones. O sea, simplemente con los valores de esos números. ¿De acuerdo? O sea que, por ejemplo, cuando se ve esa condición de i mayor a j, habría que parar el ciclo. Sí, eso. Eso. Ujú. ¿Ok? ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Sí.
A la hora de utilizar este algoritmo, el algoritmo este de ordenamiento que se está utilizando, el de Juárez, Ujú. o sea, el elemento P, o sea, el número P existe dentro del arreglo. O sea, No, hay un número, ¿no? no. Nosotros estamos colocando la condición de que yo tengo el parámetro P, ¿cierto? Pero para este problema, la condición es que algún A sub I es todos diferentes a P. ¿Ok? O sea, Ya. no hay elementos iguales a P. Por ahora, ¿ya? Por ahora, solamente para hacer el análisis del algoritmo. ¿Ok? Sí, eso era, gracias. Ya. Ok, bien. Entonces, vamos a ver la implementación. ¿Sí? Vamos a ver la implementación. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esta implementación de manera rápida aquí en nuestro Colab. ¿Sí? Miren, voy a definir una función, partición Juárez. ¿Ok? Y a esta función va a ingresar dos cosas. Voy a poner en mayúsculas la lista A y el valor P. ¿De acuerdo? Yo estoy utilizando aquí un notebook nuevo. Ustedes pueden ver el apunte donde está la función ya lista. O ustedes podrían abrir un Colab también y ir haciendo esto como para ir fijando las ideas que nosotros estamos colocando en el código. ¿Ok? Ok, lo primero que necesito saber es cuántos elementos hay. Y entonces lo que voy a hacer es extraer la longitud de la lista A. ¿De acuerdo? Y ahora lo que voy a hacer es asignar las posiciones iniciales. Si ustedes se fijan, las posiciones iniciales son, estaba por aquí, ¿cierto? I igual a 0 y J igual a n-1. Entonces, para hacer eso, puedo hacerlo así. Miren, yo puedo asignar dos valores directamente en Python utilizando la notación de tuplas, ¿sí? I, J es igual a 0, n-1. ¿De acuerdo? Ahí estoy asignando a I el valor de 0 y a J el valor de n-1. ¿Ok? Profe, ¿Sí? poner corchete o paréntesis es lo mismo para definir un vector. Eh, para vectores y listas, la notación de índices es con corchetes. ¿Ok? Lo que estamos haciendo acá es simplemente asignar un par de valores. ¿De acuerdo? Ah, ya. Estamos diciendo el par I, J es igual al par 0, n-1. Solamente eso. Entonces, I va a contener el valor de 0 y J va a contener el valor de n-1. ¿De acuerdo? ¿Y podría escribir eso con corchete? ¿Perdón? ¿Podría escribir eso mismo con los corchetes? No, porque la sintaxis para pares ordenados es con paréntesis. Ah, ya, ya. ¿Ok? Esto es en realidad un par ordenado. ¿Sí? No es una notación de listas todavía ni de arreglos. ¿Sí? Esto sería lo mismo que si yo colocara simplemente I igual a 0 y J igual n-1. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. ¿Ya? O sea, esta línea de código que estoy colocando acá es exactamente lo mismo que colocar esta línea de código. Hacer las asignaciones por separado. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, miren, si la condición de parada es que I sea mayor a J, pregunta, ¿cuál sería la condición para permitir que un bucle se siga ejecutando? While. While I, ¿qué más? Bien. I menor igual que J. I menor o igual que Porque ahí es J. cuando. Porque Exacto, eso es cuando sí se tiene que ejecutar. exacto, muy bien. I menor o igual a J. I menor o igual a J. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ojo, ¿cuándo se detiene este bucle while? Se detiene cuando I es mayor a J. ¿Sí? Entonces estamos perfectos ahí. ¿De acuerdo? Estamos perfectos ahí. Ok, entonces ahora dentro de este bucle, yo lo que quiero es ejecutar mis reglas. Estas tres reglas, que son las que preservan el invariante. ¿Sí? La primera regla era, si A en la posición I es menor a P, ¿sí? ¿Qué hago? I igual I más 1.
fíjense que en el apunte lo van a encontrar ustedes como i más igual 1. Es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? En caso contrario, elif es la sentencia que me permite decir en caso contrario sí, ¿no? En caso contrario, si a sub j es mayor a p, que es la segunda regla, lo que hago es decrementar, lo que hago es decrementar j, ¿no? J igual j menos 1. ¿De acuerdo? Y el último caso, que sería el else, ¿qué hago en el último caso? ¿Recuerdan ustedes qué hacíamos en el último caso? Intercambiar a sub i con a sub j. Les dije que eso se puede hacer de manera fácil con la sintaxis de Python, como a sub i, a sub j, el par a sub i a sub j es igual al par a sub j, a sub i. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿el elif es lo mismo que un if? El elif es un en caso contrario sí. Ya. ¿Sí? A ¿No podría diferencia... poner un if? ¿Perdón? ¿Podría poner un if ahí en vez del if? ¿Podrías poner un if? Fíjate que no, porque nosotros queremos que las tres condiciones que tenemos en este bucle sean excluyentes. O sea, de las tres, solo se ejecuta una. Mm, ¿Ok? Porque así garantizamos que por un lado va corriendo i hasta que se quede en un cierto valor, por el otro lado va corriendo j hasta que se quede en un cierto valor, y la tercera condición solo es cuando ninguna de las otras dos condiciones cumple. ¿Ok? ok. ¿Sí? Una pregunta, ¿Sí? en términos de eficiencia, si es que te sirven ambos poner otro if o poner un elif, ¿qué es lo que es mejor? En Si- términos de eficiencia da lo mismo, porque internamente Python lo que está haciendo es igual ejecutando una condición en ese punto. ¿De acuerdo? Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Ya. Lo que te va a complicar, si tú pones un else y adentro del else vuelves a poner un if, lo que te va a complicar es la sintaxis nomás y la lectura. O sea, va a complicar un poco cómo se lee el código. ¿Sí? Ah, no, sí, sí, yo decía, pero entre un elif y un if, onda, si no necesitas que sean excluyentes, pero da lo mismo si fuera un elif. En sentido Sí, de poner un if y poner un elif, ya. ¿qué, Ojo, qué es ojo, más? ojo, Felipe, que hay un tema semántico ahí, ¿ya? Porque es muy distinto colocar dos if seguidos que colocar un if, elif. ¿Por qué? Porque si tú pones dos if seguidos, significa que tú estás ejecutando la primera condición y también la segunda, Sí, por supuesto. ¿no? Solo haciendo la tarea me encontré con un caso en donde daba lo mismo si ponía un elif o si simplemente ponía ifs, uno detrás de Exacto, otro. exacto. No, no, no daría, o sea, daría lo mismo cuando las dos condiciones no son excluyentes, ¿sí? Ok, entonces, hicimos el intercambio, pero ¿qué tenemos que hacer con los índices luego de hacer el intercambio? ¿Alguien me dice, por favor? Sumarle uno ahí y restarle unos otros. Exacto. Sumarle uno ahí. Estaba por aquí, ya. Sumarle uno ahí. Y más uno. Y restarle uno a j. J igual j menos 1. ¿De acuerdo? Y ahí termina el bucle y estaríamos listos. ¿Sí? Estaríamos listos. Ojo que estoy haciendo las actualizaciones de la lista directamente en la lista misma. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a hacer aquí lo siguiente. Voy a retornar 3 valores. ¿De acuerdo? Voy a ¿Profe? retornar, ¿sí? ¿No faltaría ponerle un final al bucle? ¿Cuál final? Es que se supone que cuando esto termina cuando i es mayor a j, Ujú. pero cuando ocurre eso, el bucle no interpreta como que termina, seguiría haciendo lo suyo. No, fíjate que no, porque la condición del while
Ah, I sea menor o igual a J. Entonces, cuando I es mayor a J, while nunca más se va a ejecutar y salta a lo siguiente, que era lo que viene aquí, que es el return. ¿Ok? sí, sí, toda la razón. Ok. Bien, aquí vamos a devolver tres cosas, ¿sí? Tres cosas. Vamos a devolver el, em, el valor de P, ¿sí? Vamos a devolver también, miren, si yo les pregunto, cuando esto termina, ¿sí? Cuando esto termina, ¿cuántos elementos menores a P existen? ¿Y? Y, perfecto, ¿sí? El número de elementos menores a P siempre va a estar identificado por I, porque I siempre está una posición por delante de todos los menores a P, y por lo tanto ese es el número de elementos menores a P. Entonces voy a devolver I, y voy a devolver la lista A, ¿sí? ¿De acuerdo? Y ustedes van a poder ver en el apunte, lo voy a copiar simplemente porque la idea es utilizar una función, que es esta función verifica partición, ¿sí? Que nos permite saber, dado una tripleta de valores P y A, nos permite saber si está correctamente particionado, ¿sí? Este verifica partición en realidad lo que hace es verifica que todos los elementos que están hasta la posición I son menores a P y todos los elementos que están para el otro lado son mayores a P. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ejecutar estas líneas de código, ya tenemos nuestra función, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, estos son ejemplos tomados del apunte, ¿ok? Vamos a hacer esto, ¿no? Voy a ejecutar primero partición Joare sobre una lista de elementos, que es esta, y sobre un elemento P, que es 50. Me va a devolver una tripleta de valores P y A, y esa tripleta ingresa a verifica partición para decirme si está bien o no la partición que yo acabo de hacer. Lo que me va a decir esta función es si la partición está bien o está mal, y obviamente va a definir si mi algoritmo está correcto o no. ¿Sí? Entonces ejecuto. Aquí es A mayúscula. ¿Sí? Ok. Ok, y ahí estamos. ¿Sí? Lo que me dice la función verifica partición es cómo se generó la partición. Miren, por la izquierda se generó esta lista. 36, 21, 34, 15, 37, que son todos menores a 50. Imprime el 50 en medio y luego imprime la otra lista. 56, 77, 65, 82, 98, 73, todos por la derecha. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta de la tarea? O sea, no es de la tarea, sino de la formalidad de la tarea. Ya, sí. Lo que pasa es que yo tengo listo como el código, Ujú. pero solo código, así como no puse como hashtag de texto verde ni una como justificación. Ujú. Mi pregunta es si lo puedo hacer como un texto antes del código o debiese como ir reexplicando paso a paso dentro del código. Ambas cosas son válidas. Ya. Sí, ¿ya? Ambas cosas son válidas. Lo que sí es importante es que ustedes coloquen en su tarea, en su entregable, em, eh, por ejemplo, en este caso la tarea, por ejemplo, ustedes tenían que definir casos y si había algún caso complejo que no lo pueden resolver porque su algoritmo no funciona para eso, tenían que indicarlo y decir por qué no funciona, o sea, que al menos den una idea de por qué no. Eso va a facilitar bastante saber también eh, si funciona completamente, si han probado con varios casos, ¿ok? Entonces, es necesario que coloquen esa información ustedes, sea como comentario en el código o sea como texto dentro del notebook, ¿ya? Ya, profe. Ujú. Gracias. Sí, Felipe, ¿querías comentarnos algo, Felipe? Ajá. Sí, sobre la tarea. ¿Es necesario como que los acentos estén bien? Porque me complicaría harto la programación tener que poner los acentos
como 21 tiene acento en la U, pero eso como que Ya. es una lata. Tendría que añadir un montón de líneas solamente para que los acentos quedaran... No, no, en realidad fíjense que el objetivo de la tarea es que ustedes solucionen bien un problema. El detalle de los acentos es un detalle. A nivel algorítmico no va a cambiar mucho lo que hagan. Entonces, en realidad no. Sí, no. Ya, gracias. Sí. Desestímenlo nomás. Profe, ¿Sí? ¿esa fórmula de verifica partición la sacó de un apunte? Sí, la saqué del apunte del curso. ¿Y dónde lo subió? Los apuntes están en cursos. ¿Sí? Si ustedes entran a cursos, a la parte de material docente, me parece, o enlaces, en enlaces. Sí, está en enlaces porque es un link. ¿Ok? En enlaces, ahí están los apuntes, y adentro de los apuntes, ahí están los notebooks. Ahora les indico, para que lo puedan ver todos. ¿Sí? Aquí, se van a enlaces. ¿Ok? Se van a enlaces, y en enlaces está apuntes del curso. Cuando tú le das clic ahí a apuntes del curso, vas a visitar y te va a salir una página. Vamos a ver, te va a salir una página, ¿ok? Y aquí en esta página están todos los notebooks. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora está en introducción. Le das clic ahí y va a abrir el apunte de introducción. Los ejercicios, por ejemplo, algunos de los ejercicios de los que les vamos a dar hoy ya están aquí, en la parte de ejercicios del primer notebook. ¿Sí? Igual para todos los capítulos del apunte. ¿Ok? Profe, ¿Sí? Gracias, profe. ¿Ok? profe, ¿Sí? a mí no me queda tan claro como la función verifica partición, lo que hace, o sea, entiendo conceptualmente lo que hace, pero la línea de código no la entiendo. Esta. O sea, verifica partición T sería, ¿qué sería T de partida? T es una tripleta de valores, así como lo que retorna partición Joare. Ah, ya, entonces por eso abajo está definido como P, M, A igual T. Exacto, exacto. Estamos extrayendo cada uno de los valores en P, M, A. ¿De acuerdo? Y después lo que está printeando abajo, ¿qué sería? Lo que estamos printeando abajo es la lista A desde la posición 0 hasta la posición M, que serían todos los elementos menores. Luego Ya, imprimimos P y luego ya. imprimimos la lista desde M en adelante. Ah, ya, ok. Por eso eso y, imprime esto, ¿no? ¿Sí? ya, y yo podría en T, el argumento T, yo podría haberlo puesto como P, M, A. Acá arriba, en la función. Claro. Lo que pasa es que hay un tema. Si tú colocas, por ejemplo, P, M, A, esto significa que la función quiere recibir 3 valores por separado. Ya. Entonces, como la función partición Joare retorna una tripleta, y la tripleta es como si fuera una unidad, te va a salir un error porque te va a decir, estás mandando un argumento y queremos recibir 3. Ah, ya ¿De entiendo. acuerdo? Entonces Python no descomprime los valores al momento de enviarlos a la función, sino que los sigue manteniendo como una unidad que es una tripleta. ¿Ok? Ya. Por eso mantenemos aquí un solo valor, ¿no? Ya, gracias. ¿Sí? Eso. Y en la parte de abajo, si ustedes se fijan... ¿Profe? ¿Sí? Solo eso mismo de la tripleta, y si en la función partición, en vez de poner return paréntesis y la tripleta, si uno lo pusiera como return P, I, A, ahí no lo retornaría como tripleta, sino que retornaría los 3 valores. Buena pregunta. Cuando tú retornas varios valores, igual Python considera que es una tripleta. Ah, ¿Ok? ok. Y Porque la cuando única uno forma... pone, Sí, sí. y cuando uno pone como cosas como x1, x2 es igual a una función, por ejemplo. Ujú. ¿Es lo mismo que ponerlo como una tripleta o cómo? Sí, O es sea, lo como tú mismo. en eso, como una tupla en ese caso. Sí, es lo mismo. Ah, ok. Es lo mismo. Sí.
¿Ya? Lo que pasa es que Python cuando uno usa la sintaxis por ejemplo, aquí, ¿sí? Cuando uno usa la sintaxis de tuplas o tripletas o n tuplas, automáticamente Python hace que todo lo que está a la derecha la asume como, o sea, si es un conjunto, si es una tripleta va a ser lo mismo, o sea, simplemente asigna. Pero si es una función que está retornando 3 valores, entonces coge esos 3 valores, los ponen como en forma de tuplas y luego la retorna para que tú la puedas usar, ¿ya? Ok. Ok. Profe, no entendí eso. Si uno quiere retornar varios valores, ¿cómo se hace? Una forma es utilizar explícitamente las tuplas, como en este caso, o la otra forma es utilizar simplemente así, ¿no? P, I, A. Igual esto igual esto lo va a interpretar Python como una tupla. Cuando tú llames a la función partición Joare, tienes que recibir 3 valores, ¿sí? Porque si no, o puedes recibir un solo valor y ese valor es una tupla. ¿Ok? ¿De acuerdo? Voy a pedirle a Blas, como vamos a seguir viendo algunos ejemplos sobre invariantes y bucles, ¿sí? Voy a pedirle a Blas que haga algunos ejercicios dentro de lo que tenemos que ver esta semana en el auxiliar, algo de esto de los valores de retorno, de funciones, listas, perdón, tuplas y ese tipo de cosas, para que lo puedan manejar mejor. ¿Ok? Profe, ¿Sí? es que me queda una duda de que quién es M, ¿en qué momento lo define? Aquí abajo. M es igual a T, ya. ¿Y Sí, T aquí, se supone que es un vector de 3? ojo que partición Joare, la función partición Joare, retorna una tripleta de 3 cosas, una tripleta de 3 valores, P, I, A. P es el parámetro que sirvió para partir las listas, I es el número de elementos menores a P, y A es la lista transformada. ¿De acuerdo? Ya, cuando yo recibo ese parámetro en verifica partición, voy a recibir esa tupla. Aquí voy a recibir esto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo quiero sacar esos 3 valores por separado, lo que voy a hacer ahora es hacer esto, P, M, A igual a T. De tal forma que el parámetro que entro aquí lo voy a descomponer de nuevo en 3 valores, el valor de P, el valor de M y el valor de... En realidad el valor de M va a ser cuántos elementos menores a P hay en la lista. Ya. ¿De acuerdo? Y esa función no entiendo, como tiene una pura variable, no esperaría esa función de que le meta un puro número en vez de 3 valores, o queda como abierto eso. Sí, les comenté la clase pasada que en Python, en realidad Python es como que muy dependiente de que tú como programador sepas lo que estás haciendo. Entonces, si yo aquí le estoy mandando un valor t, claramente esta función, por lo que estoy haciendo dentro, está esperando una tripleta, ¿cierto? Pero si yo a esta función le mando un solo valor, me va a botar error, porque me va a decir que no puede convertir ese valor a una tripleta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo llamo a la función verifica partición, lo estoy haciendo sobre lo que se ejecuta en partición Joare, por lo tanto la función sabe que va a recibir una tripleta. Ah, ya. ¿De acuerdo? Gracias. Ok. 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 Ok, bien. ¿Alguna pregunta adicional sobre la clase de hoy? Nos hemos tomado un poquito más de tiempo tratando de explicar esto de partición Joare, pero espero haber podido ser claro con la explicación, porque principalmente lo que me interesa es que ustedes comprendan cuál es el rol de las invariantes y para qué nos sirven. El rol de las invariantes es que al ser una propiedad que tiene que cumplirse para un determinado problema, esa propiedad me sirve para poder diseñar el algoritmo. Fíjense ustedes que estas líneas de código que yo he colocado aquí
no son otra cosa que el resultado del análisis que hemos visto en el problema con el invariante. ¿De acuerdo? Entonces, pese a que podría haber de repente algún error de sintaxis o algún error menor, la idea del invariante es que yo esté completamente seguro de que el algoritmo va a cumplir lo que yo quiero, incluso sin tener que ejecutarlo, ¿no? Porque yo sé que cumple con estas propiedades y estas propiedades de nivel, de forma lógica funcionan. ¿De acuerdo? Esa es, esa es digamos, las garantías que nos dan trabajar con invariantes para bucles. ¿Ok? Bien, entonces si no hay más preguntas, vamos a terminar ahí la clase. En un rato estamos publicando cuál es el ejercicio para esta semana. ¿Sí? Y nada, gracias y cuídense. Nos estamos viendo entonces el día jueves. ¿Ok? Gracias, profe. Gracias. Gracias a Profe, hasta ustedes. luego. Chao. Muchas gracias, profe. Profe. Luego, chau, Cuídense. chau. Chao, chao, profe. cuídense. Gracias, profe. Chao, gracias, cuídense. Profe, una duda. Sí, El ejercicio de entrega igual que el... perdón, no te escucho bien, Juliana. ¿El ejercicio se va a entregar como la tarea, con un archivo y el link del Colab? Sí, sí, de manera igual. Ah, ok. Gracias, profe. Ok, Profe, disculpa, listo. cómo se entregan las tareas? ¿No es solo mandar como el archivo .py? Estamos proponiendo, sugiriendo que se envíe un enlace al notebook de Colab que hicieron. ¿Y si uno no usa Colab? Si no usas Colab, entonces envías tu archivo, tu notebook, como archivo, ¿Mm? ¿sí? Y colocas un comentario simplemente en la tarea para que el ayudante sepa que tiene que revisarlo del archivo y no del Colab. ¿Ok? Ya, muchas gracias. Ok, listo. Gracias. Cuídate, profe. Gracias. Chao, chao. Cuídense.